Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos una semana más con el informe, ¿no?, semanal de un sector. Esta semana analizamos el sector de la banca americana, que va a empezar a publicar resultados la próxima semana. Las próximas 2 semanas tendremos los resultados de prácticamente toda la banca americana. Y la verdad es que es un sector que sorprendentemente, porque yo el sector bancos ya hace como un par de años que empecé a ver ya cierto nivel de sobrecompra y demás, pero la verdad es que me está sorprendiendo que no deja de subir y ahora, pues bueno, tras un periodo de consolidación, ahora veremos porque es un sector que se comporta de forma muy similar en todos los valores, hay muy pocas diferencias entre ellos y la verdad es que estamos viendo, como decía, que tras un inicio de 2026 un poco lateral, un poco consolidando las subidas que habíamos tenido durante los años anteriores, pues parece que vuelve a repuntar, ha cogido energía, ha regulado indicadores y vuelve a romper máximos prácticamente en todos los valores. Hace unas semanas os hablaba del sector asegurador cuando yo entré en Allianz y la verdad es que son sectores bastante similares. Os dejo el link al blog y al vídeo de YouTube donde hablo de este sector. Y aquí, pues bueno, estamos teniendo pues ese mejora también dentro del sector bancario. Mejora, ¿por qué? Un poco pues por esa expectativa de que los tipos, aunque no vayan a bajar como se esperaba, sí que por lo menos con un poco el fin o descontar ya el mercado que el problema de Hormuz con el petróleo y demás no va a profundizar y no va a tener tanto efecto sobre la inflación y eso va a hacer que los tipos pues, por lo menos no suban y se mantengan en niveles relativamente aceptables. Y eso tiene una segunda derivada, ¿no?, que es que un poco que las empresas van a poder seguir manteniendo un poco su actividad, no van a tener problemas generales, y que puntuales puede haber algún caso, pero no van a tener problemas generales de solvencia y demás, y eso va a beneficiar a la banca porque no va a incrementar sus datos de mora. Eso es importante. Además, aquí veis en la tabla del blog bueno, un poco cómo están cotizando. Han regulado bastante bien los indicadores, los tenemos cotizando a niveles de 15, 20, de 10-15 veces beneficios. Y la verdad es que es un sector que está bastante bien regulado y bien estructurado de cara a los próximos de meses. Pero nada, antes de empezar a ver valor a valor, como siempre, os dejo con el disclaimer. Este material es únicamente para fines informativos y de entretenimiento. El contenido de este vídeo y la información presentada no constituyen un servicio de asesoramiento financiero, recomendación de inversión, ni una oferta o solicitud de compra o venta de ningún valor o producto de inversión. Siempre debes buscar el consejo de un profesional financiero cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión. No estoy recomendando la compra, venta o retención de ninguna acción, fondo, divisa o cualquier instrumento financiero específico. Las menciones a valores o activos son únicamente a modo de ejemplo y para ilustrar conceptos. Todo lo expresado en esta presentación representa mi opinión personal y mi propia visión del mercado y de los activos mencionados. Está enfocado a compartir mis experiencias y análisis. Y por último y más importante, las inversiones conllevan riesgos significativos, incluyendo la posible pérdida del principal. No intento influir en las decisiones de inversión de nadie y la responsabilidad de cualquier inversor recae únicamente sobre el propio inversor. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Y el primer valor que vamos a analizar es JP Morgan. JP Morgan, como todos sabéis, es uno de los principales o el principal banco americano. Como os decía, lleva una tendencia alcista impecable, pues bueno, los últimos 10 años, que es el dato que tenemos aquí en TradingView desde que empezara a cotizar. Y bueno, tras un periodo relativamente lateral en los años 21, 22, 23, pues a partir de la ruptura de 2023 el valor ha corrido de forma espectacular, con algún sobresalto, pues bueno, por por el tema de los aranceles de Trump el año pasado, por el inicio de la guerra este año, pero la verdad es que ha mantenido de fondo esa tendencia alcista. Como os decía, y esto es un dato que vamos a ver prácticamente en todos los valores del sector,
tras marcar máximos a principios de 2026, pues ha entrado en un periodo de cierta lateralidad, cierta directriz bajista, que ya os digo, esto lo veremos en todos los valores, y que a partir de principios de junio, pues el valor, tras un último apoyo en la media, ha roto esa directriz y se ha prolongado hacia la zona de máximos y bueno, apunta que el movimiento puede ser bueno y podemos tener otro tramo de cierto potencial alcista. Veremos esta semana cómo vienen resultados, pero la verdad es que la forma de romper y la forma de llegar, pues parece que los resultados pueden ser buenos en general prácticamente en todo el sector. Siguiente valor, Goldman Sachs, una estructura similar a la que veíamos en JP Morgan, con un impulso Fibonacci cumplido, con un deterioro que tuvimos pues en principios de 2026, como os decía, con esa consolidación que hemos visto en el sector. Aquí tuvimos pues una pequeña estructura de hombro, cabeza a hombro, bueno, una figura de descanso que cumplió prácticamente al TI con ese apoyo en la media y a partir de ahí, pues en marzo ya empezó a repuntar aquí pues algo más de fuerza que en JP Morgan, está bastante más alejado de sus zonas de máximos anteriores y nos deja pues cierto soporte ahora a corto plazo en la zona de los $1.000, pero el movimiento alcista pues parece claro de cara a la publicación de resultados y demás. Aquí lo que estamos viendo en general es que el sector adolece de falta de objetivos alcistas y solo algunos valores sí que los tienen activos, como es el caso de Wells Fargo. Wells Fargo mantiene esa estructura alcista de largo plazo como lo mantenían todos los valores y aquí sí que hay una pequeña diferencia que sí que ha podido romper esa directriz que veíamos en otros valores. Aquí no es tan clara porque los máximos de febrero pues bueno, se nos fueron un poquito por encima de esa directriz, pero por el contrario nos deja un doble suelo con cierto momento de ruptura, que esto como os digo, os comenté en el informe de figuras de análisis técnico que os copio en la descripción del vídeo por si no lo habéis visto. Este tipo de estructura es la que más me gusta y la que más fiable cuando vemos un doble suelo, porque es una ruptura en falso que hace que salten muchos stops y a partir de ahí pues crecimiento alcista importante. Nos dibuja un objetivo alcista en la zona de $100 y aquí, como os decía, las diferencias es que tenemos esa estructura alcista en el rebote y que el valor pues anda un poquito más débil desde ese inicio de año porque todavía no ha sido capaz de romper los máximos anteriores, los máximos con los que empezaba el año. La verdad es que pues bueno, nos ofrece esa posibilidad de figura alcista y más cercanía a la zona de soportes, que sería a corto plazo, pues esos 85 euros, esos $85 que es esa zona, la zona de la media que pasaría por la zona de 81 y ya soportes de más largo plazo, pues nos tendríamos que ir a la zona de $75. Pero por el contrario, pues bueno, tenemos ahí una figura alcista que bueno, apunta a que podría cumplirse. Siguiente valor, Bank of America. Aquí todavía tenemos activo porque la verdad es que venía con cierta fuerza desde el inicio de 2024, aunque sí que había sufrido bastante algo o bastante más desde los máximos de 2022. Bank of America todavía tiene pendiente por cumplir ese objetivo FIBO a la zona de 61 dólares. Tiene ese doble suelo de continuidad también, como os decía anteriormente, en el de Wells Fargo, con esa ruptura en falso que apunta a que ese cumplimiento sea más fiable a la zona de $64. Y luego además, pues bueno, tiene pues un posible hombro, cabeza, hombros en la zona de máximos con esa directriz que os decía que venían dibujando algunos valores que nos apunta objetivo hacia la zona de 65. Ya veis que bueno, tenemos el impulso FIBO, el doble suelo de continuidad, el hombro, cabeza, hombros que nos llevaría pues en torno a un 10% por encima de los niveles que está ahora. Entonces, pues bueno, buena pinta. Aquí los soportes un poco más alejado, podríamos buscar la directriz, la prolongación de esa directriz a la zona de la media en torno a $52 o la zona de 46, que es la zona de soporte de más largo plazo y niveles
más tendenciales. Siguiente valor, Citigroup. Citigroup la verdad es que viene con mucha fuerza desde, pues bueno, desde que rompiera esos $65. Aquí pues bueno, el valor nos dibujó un impulso FIBO. Si recordáis los más antiguos, cuando, cuando la crisis financiera, este fue uno de los valores que más sufrió y todavía no ha recuperado aquellos niveles de 383, pero la verdad es que desde esos mínimos que marcó por aquel entonces, pues la verdad es que ha conseguido reestructurarse bastante bien. Y la zona esa de 65, pues bueno, nos deja un cambio de ciclo, un cambio de paradigma de cara a volver a ser alcista en el largo plazo. Desde ahí, pues bueno, ha ido subiendo con bastante seguridad, nos deja una zona de control que ahora sería soporte de medio plazo en la zona de $123 y bueno, estamos en 139. La verdad es que está un pelín alejada de soportes, no tiene objetivos alcistas, pero pues bueno, sigue pintando bien. Podría prolongar algo más esa consolidación, pero no creo que vaya a visitar esa zona de 120 porque ya os digo, el sector está fuerte y el valor pues bueno, lo está haciendo bastante bien. Siguiente valor, Morgan Stanley. Morgan Stanley también tiene pues una tendencia alcista de muy largo plazo. Mantiene objetivo alcista por impulso FIBO a la zona de $270. Aquí veis bueno, desde el arranque de la pandemia tuvo un periodo de consolidación, rango lateral que le llevó a primer nivel de impulso Fibonacci entre el 38,2 y el 0,5 y a partir de ahí pues nos dibujó un segundo módulo alcista hacia la zona de 270. Además, en el corto plazo nos ha hecho un doble suelo de continuidad a la zona de 240, entonces pues bueno, un valor que tiene una inercia alcista interesante y que también pinta muy bien. Ahora pasamos un poco a lo que es la parte del sector un poco más débil o empresas un poco más pequeñas que si recordáis todo el ruido que hubo con la crisis financiera allá por 2023 pues fue uno de los valores o estos valores que vamos a ver son valores que tuvieron esa debilidad que les ha costado más recuperar. Aquí veis como tras la pandemia repuntó con fuerza, pero luego tuvo esa importante caída desde 2022 a 2023, que incluso aquí en Europa se llevó por delante a Credit Suisse, uno de los bancos suizos más importantes, y toda la banca minorista americana pues tuvo algún problema. A partir de ahí, pues bueno, el valor ha ido repuntando con cierta volatilidad. Aquí vemos algo más de volatilidad de lo que hemos visto en los anteriores valores. Y ahora, pues bueno, tras llegar a consolidar un poco sobre esa zona de los $200 que había sido resistencia en el pasado, pues bueno, nos rompe esa directriz bajista que venía dibujando desde los máximos de 2026 y rompe con fuerza al alza. Aquí, pues bueno, si la inercia del sector es alcista, pues podemos ver este tipo de valores con algo más de riesgo que lo pueden hacer algo mejor. Está alejado de la media, lo tendremos en torno a un 20% por encima de esa media. Entonces, pues bueno, mucho cuidado, ha llegado a marcar el 20%, como os digo, ahora estaría en zonas de 16%. Mucho cuidado porque este tipo de valores, pues bueno, tan alejados de la media, pues no suelen estar cómodos, aunque como digo, son valores que tienen algo más de volatilidad y algo más de atractivo alcista. Siguiente valor, MTB Bank. MTB también pues tiene un poco figura similar a la del banco que veíamos anteriormente. Una resistencia, una zona de control importantísima en la zona de $142 y a partir de ahí, tras superarla con esa figura de doble suelo, pues vemos que el valor ha subido con fuerza. Con los aranceles de 2005 tuvimos recorte a esa zona de soporte importante y nuevo repunte al alza nos deja un doble suelo de continuidad que ya prácticamente ha cumplido y si dibujamos o unimos esos tres puntos vemos cierta directriz que es prácticamente ahora donde está. Entonces pues bueno, no descartaría que tuviéramos algún tipo de recorte
que consiguiera regular indicadores hasta la zona de 214, 220. Toda esta zona podría tener un recorte que podría ser bastante interesante de cara a poder incorporarse si os gusta el valor y regular un poquito indicadores. Pues la verdad es que me gustan más los valores fuertes del sector que hemos visto al principio más que estos valores. Siguiente valor también de cierto componente más volátil, Truist Financial, que aquí veis, pues bueno, tras ese movimiento que vimos en 2023, que prácticamente le llevó a los mínimos de la pandemia, el valor ha rebotado con fuerza, una estructura canalizada alcista, cierto intento de, 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 de de soporte o de resistencia cuando llegó a la zona de control de $45. Ahí lo hemos visto que ha ido tonteando y le ha costado superarla. Ahí nos dejó también como objetivo alcista un hombro cabeza a hombro. Aquí veríamos el primer hombro, aquí veríamos la zona de la cabeza y aquí veríamos la zona del otro hombro con objetivo $65. Y la verdad es que a partir de ahí, pues bueno, el valor ha vuelto a tener otro pequeño retroceso que la ha llevado hasta esa zona de control y a partir de ahí pues está rebotando cierta resistencia en la zona de 51 a corto plazo y tenemos por aquí la zona de los máximos históricos que tocó en 2022 y que tocó en febrero de 2026. Entonces, pues bueno, si cumple ese movimiento y acaba rompiendo el primero de corto plazo y luego pues se acerca hacia la de más largo plazo, zona de 55, pues podría tener un movimiento al alza mucho más interesante, además de pues bueno, ese objetivo de hombro cabeza a hombros que también lo tenemos ahí pendiente de cumplir. Y por último nos vamos a ver a US Bancorp. Aquí una estructura bastante similar a lo que veíamos quizá en los primeros bancos, los bancos más importantes. Le costó esa zona de máximos históricos de $50. Tuvo la caída de los bancos pequeños que tuvieron en 2023-2024 y a partir de ahí rebote en estructura canalizada. Esa zona de máximos ha seguido zona de control importante, primero como resistencia y ahora como soporte, se mantiene dentro del canal y bueno, estamos cerca de la parte alta del canal, por lo cual, pues bueno, si viene cumpliendo la estructura que viene dibujando desde 2023, como os digo, pues tocaría cierto nivel de recorte, al menos hacia la zona de la media o veremos si hacia la zona de 50. Yo creo que como mínimo un recorte hacia la zona de 56 podría ser correcto y aceptable dentro de cómo está la situación del sector que está tan alcista. Por mi parte esto es todo, espero que os haya gustado el análisis del sector. La verdad es que si estáis buscando un poco rotar desde la tecnología hacia otro tipo de valores que tengan un sesgo algo más defensivo y que se mantengan estructuras alcistas, pues quizá aquí, tanto en este sector bancario como en el sector asegurador que os decía al principio, pues podáis encontrar algún valor que os guste. Nada, por mi parte esto es todo. Ya sabéis, suscribiros al canal, darle a la campanita, darle al like para que llegue a más gente y os espero el próximo fin de semana. Un saludo y muy buen retorno para todos.